Hola, buenos días. Soy José Agulló, profesor de estructuras de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea de Madrid y os voy a hacer una demostración de lo que sería una revisión de un modelo BIM, ¿no? Por supuesto desde el punto de vista docente, pero para que veáis algunas de los fallos o de las ventajas, digamos, que tiene un poco el trabajo con BIM. Vamos a utilizar el software Revit, que está instalado en los lados de la universidad, y además es el software con el que han hecho los modelos los dos alumnos que tomó los trabajos de referencia. Podríamos haber usado otros programas, por supuesto, o incluso podríamos haber usado otros formatos, pero los modelos que vais a ver aquí están hechos en formato nativo de Revit, ¿no? Vamos a coger los trabajos de Amin Kayadi y de Alejandro Villafranca, dos alumnos de la entrega de julio de 2020 de la asignatura de taller de proyectos de tecnología del 2020. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la revisión de los modelos, pues digamos, vamos a ver, acompañando un poco esa revisión, vamos a ver los usos que le damos al modelo. Es decir, que hacemos un modelo para algo, ¿no? Y lo hacemos para varias cosas y los alumnos lo han hecho para algunas de ellas, no para todos, y ya lo iremos viendo, ¿no? Lo primero, digamos, es una revisión geométrica. Vamos a ver que los elementos de nuestro edificio están bien colocados, están en su sitio, ¿vale? Y para ello vamos a utilizar todas las herramientas 3D y 2D de estos software para comprobar, digamos, que esos elementos están bien colocados, ¿vale? Segundo, vamos a revisar que la información de esos elementos es correcta. Ya veréis que algunos de los elementos que vamos a mostrar pues no tienen la información que deberían tener. Es lo que llamamos un poco de una gestión del proyecto desde el punto de vista de los datos que contiene. Recordar, por una hay geometría y por otro hay datos y hay que revisar las dos y vamos a verlo también, ¿vale? Un tercer uso va a ser un uso de simulación. No lo vamos a ver porque habría que conectarse con otro software de simulación, pero otros software utilizan este modelo para sacar información tanto de geométrica como de datos para hacer sus simulaciones estructurales, sus simulaciones de funcionamiento de las instalaciones, sus simulaciones energéticas, de soleamiento, infinitas simulaciones, incluso de proceso de obra, de gestión de la obra, etcétera, 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 y muchas. Lógicamente, en estos modelos vamos a ver un poco las más básicas y vamos a ver cómo el software prepara el modelo para pasárselo a esos programas que hacen las simulaciones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver también cómo usamos este modelo para las mediciones y para una estimación del coste de este edificio, ¿de acuerdo? Lo que sean las mediciones y en paralelo irían un poco las mediciones de presupuestos, ¿vale? Y con ello, y no lo vamos a ver aquí por supuesto, habría también cómo ver una planificación de obra, etcétera, que lógicamente aquí a este nivel no está, ¿vale? Y por último, y no menos importante, vamos a ver también cómo se usa este modelo para sacar documentación. Veremos que Amin lo ha sacado más a medias, pero por ejemplo Alejandro sí que en su modelo tiene toda la documentación de planos a partir del modelo BIM que está realizando. Vamos a empezar con la revisión geométrica, de la visualización directamente que podemos hacer del modelo. Vamos a coger del modelo de Amin y podemos ya ver que es un modelo pues que está muy bien hecho, sinceramente, con sus pequeños fallos, lógicamente a nivel profesional requeriría un pulido y tal, pero veis que está muy bien. Y desde el punto de vista geométrico vamos a ver por un lado que estén todas las disciplinas bien modeladas. Aquí pues he sacado, por ejemplo, fijaros instalaciones, ¿no? Pues que evidentemente están todas las instalaciones principales de este edificio, ¿no? Pues con algunas incoherencias de algunos conductos que no llegan a sus máquinas o que quedan desconectados, pero bueno, básicamente muy bien. Vamos a ver también a la disciplina de estructuras, veréis que corresponde además con los planos y con el resto de su documentación, ¿no? Y pues que es coherente, está muy bien hecho, está a un nivel de detalle suficiente para entender perfectamente la estructura, ¿no? Con todos los elementos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver también, por ejemplo, cómo coordinan estas disciplinas con el resto. Vamos a ver, por ejemplo, cómo estructuras de arquitectura, si las combinamos las dos disciplinas juntas, pues vemos cómo podríamos ver interferencias o algunos aspectos, digamos, que se han olvidado. Por ejemplo, aquí faltaría un cerramiento, ¿no? Iríamos por la escalera, iríamos viendo las cerchas, ¿no? Algunos detalles puntuales que no aparecen, ¿no? O, por ejemplo, pues veis aquí algunas partes de estas ventanas, de estas particiones, que curiosamente se han ido hacia arriba, ¿no? Pequeños detalles, digamos, que lógicamente pues habría a nivel profesional tendrían que pulirse, pero en general vemos que es un modelo como muy coordinado, incluso entre todas las disciplinas, ¿vale? Si hacemos una revisión de coordinación entre estructuras e instalaciones,
pues ves que en general está todo bastante coherente. Sí que si ya hacemos un zoom más detallado, vemos que algunos conductos de estos pues se chocan con las estructuras, con las instalaciones, como vemos aquí. Pero veis que evidentemente a nivel profesional sería algo que habría que repasar, pero como veis hay espacio suficiente para ello, es decir, que sería mover el objeto 30, 50 centímetros, ¿no? Es decir, que es viable, no es un error, como podemos decir un error. Desde el punto de vista de la gestión del modelo, de la información que contiene el modelo, vamos a seguir con el modelo de Amin. Digamos, veis que aparte de la revisión previa puramente geométrica, ahora nos interesa una revisión de los datos, es decir, cada uno de los elementos que están contenidos en nuestro modelo, por ejemplo, como esta viñeta del modelo de la disciplina de estructuras, pues si nos fuésemos a sus propiedades, está bien comprobar, digamos, que todos los datos son coherentes con la información que hay en el resto del proyecto, en la memoria, en la justificación estructural, etcétera, etcétera. Y en un programa, evidentemente, BIM, pues estas cosas son muy fáciles porque evidentemente hay una base de datos detrás muy potente, ¿no? Y podemos comprobarlo con muchos de los otros elementos y veréis que todos tienen información necesaria y suficiente para estar en un modelo BIM, por lo menos desde el punto de vista de estructuras, ¿no? Podemos hacer una revisión de todos ellos y ver sus datos o incluso poniéndonos encima veréis que nos da la información mínima a nivel docente para entenderlo, ¿de acuerdo? Sí que hacemos una revisión un poco más profunda, pues vemos, por ejemplo, elementos que no están claros, ¿no? Aquí nos vamos a estos triángulos de cubierta, ¿vale? Sí que están organizados correctamente, pertenecen a cubierta, pero digamos, si yo me fuese a sus propiedades, no me quedaría muy claro. ¿Veis? Generic Roof, 500 milímetros, bueno, sé que tiene canto 50 centímetros, pero no puedo saber qué capas lo componen, ¿no? Es simplemente un elemento de 50 centímetros de un material desconocido y ni siquiera sé su uso, algo que se podría meter en un programa como un programa BIM, un programa en este caso como Revit, ¿vale? Es decir, que sí que hay elementos lógicamente que no están bien definidos. Quizá lo están luego bien definidos en la memoria, en el resto de documentación, pero desde luego no están bien definidos en el modelo. Evidentemente en este caso hay pocos, está todo bastante correctamente, ¿vale? De esta revisión también un poco de datos es muy interesante, es una potencia de los software BIM, ¿no? Que somos capaces de ordenar, ¿no? De una manera muy sencilla, es decir, cosa que les cuesta a otros programas que ya geométricamente pueden parecer parecidos, pero no en cuanto a la gestión de datos, ¿vale? Pues bueno, pues cuántos de estos elementos de tipo 250 por 1000 puedo encontrarme en el proyecto, es decir, ir haciendo una revisión de la información que hay en todos los elementos de todas las disciplinas. El tercer punto a revisar sería el modelo desde el punto de vista de la simulación. Como os comentaba al principio, estos software de modelado BIM, ¿no? Como podría ser Revit, normalmente no tienen dentro del programa programas de simulación. Sí queda algunos aspectos, pero no de todos. Y normalmente dependemos de otros programas específicos de simulación y el modelo, digamos, se transmite a esos otros software que son los encargados de esa simulación y lo transmiten después a Revit de vuelta con los cambios necesarios que se hubieran hecho, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, lo que va a transmitir Revit del modelo estructural, es decir, todo el modelo analítico hecho de barras y nudos, ¿no? Y si señalásemos algunos de estos elementos, incluso Revit automáticamente le da ciertas propiedades estructurales, ¿no? De uniones, de apoyos, de inercias, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, pues si hicimos esta revisión para pasar a un modelo de cálculo, hay cosas que no están bien, ¿no? Este nudo no llega a sujetar la viga entonces tendría la luz de esquina a esquina. Bueno, llevaría una revisión que lógicamente aquí no se ha hecho, ¿no? Pero que a nivel profesional sí que se debería hacer para que pasase correctamente la geometría y los datos al programa de cálculo, ¿de acuerdo? Sea el que sea. También podría haber un modelo, por ejemplo, de instalaciones, yo de este tema no controlo, aquí simplemente está la visión completa de instalaciones, pero veis que sí que como programa BIM tiene cierta información, ¿no? Que le permite hacer el cálculo de fluidos, ¿no? Cosa que pues si esto fuese un programa puramente que controlase geometría, esta información no estaría. Así que veis que sí que hay una gran diferencia entre los programas BIM y los programas puramente de modelado 3D, ¿no? De geometrías, ¿vale? Vemos también, por ejemplo, un modelo energético, ¿no? Que en realidad pues lo que hace es dividir volúmenes y asignar superficies, ¿no? De contacto con sus propiedades entre esos volúmenes. Yo de esto tampoco soy un experto, pero para que veáis un poco los modelos de las diferentes disciplinas que este programa Revit va a pasar a programas específicos de simulación. Bueno, por último vamos a ver los temas de la documentación que sale de nuestro modelo BIM, ¿vale? Vamos a verlo diferenciado, por un lado el modelo de Amin y por otro lado el modelo Alejandro, que en este aspecto está bastante más desarrollado que el de Amin, aunque
si hubiésemos hecho una revisión geométrica hubiera estado peor, el modelo también es menos curioso que el de AMIN, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos la estructuras, ¿no? La visualización de estructuras y, digamos, lo primero que deberíamos ver es la información que va a pasar a medición, que es también la misma información que utilizamos para la gestión de la información, es decir, la base de datos que llevan por detrás todos estos programas, ¿no? Asociada a cada elemento de la geometría 3D. Vamos a ver, por ejemplo, una revisión aquí de, aunque él tiene muchos y está muy bien hecho, podéis iros viendo aquí en este listado de tablas de clasificación de schedules, ¿no? Pues todos los listados que se ha hecho de los diferentes elementos de su edificio. Me voy a centrar un poco en las vigas, lo veis aquí, donde pues se ha hecho una división de todas las vigas de diferentes tipos que hay con sus materiales, ¿no? Y el número de ellas que hay. Por ejemplo, aquí vemos que hay 4 vigas de 250 por 250, ¿vale? De madera laminada. Si nos vamos aquí a resultar en el modelo, pues veis que nos está diciendo dónde están estos objetos, lo podemos ver aquí también más claro, veis dónde están estos elementos, estos objetos del modelo, y así podemos ir sucesivamente controlando, volviendo un poco a gestionar, pero en este caso más con el objeto de ver si todo lo que está modelado está medido y a nivel profesional un poco a qué partida corresponde, cuándo cuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está bastante bien hecho en el modelo de AMIN, ¿vale? Y por otro lado estaría la documentación gráfica que veis aquí en el caso del software Revit en la ventana aquí de planos, y veis que en cambio en la parte de planos pues no se ha sacado claramente de aquí, no vamos a mostrar la documentación gráfica de AMIN que está muy bien hecha y veréis que la mayoría de los planos no corresponden con los de Revit, quiere decirte que AMIN se habrá sacado pues las vistas previas a otro programa y lo habrá montado con otro programa. Eso no. Bueno, eso es no sacar partido, digamos, a las capacidades de los software BIM. No es que esté mal, simplemente es que estos tienen muchas capacidades para ello y podemos comprobar otros planos como este que tiene aquí. Veis que está bien, son planos que pues ha intentado hacerlo, pero finalmente pues veis que no corresponde, ni siquiera la carátula se ha preparado para ello. Por último, vamos a ver los temas de documentación en el modelo de Alejandro Villafranca. El modelo de Alejandro Villafranca, como veis, es más sencillo y tiene una cosa muy curiosa y es que tiene repetido el mismo modelo un montón de veces. Supongo que luego a la hora de documentar lo utiliza de diferentes maneras, para sombreados, para muchas cosas que revisando su documentación hemos visto. Esto tiene un peligro brutal porque claro, no habría manera de hacer una medición correcta, habría que tener muchísimo cuidado puesto que un elemento aparece por lo menos 50 veces, es decir, aparecería 50 veces en su medición. Es decir, que aquí la medición no estaría correcta. Pero en cambio, sí que ha sacado mucho partido a la documentación en plano. Veis aquí, frente a lo de AMIN, cómo está el listado de planos. Cuando aparece un más, es que hay vistas metidas dentro de ese plano. Otros, por ejemplo, solo estaría la carátula. Pero en los que están metidos diferentes vistas dentro del plano, pues veis que está muy organizado y que se está sacando partido a toda la información contenida en el modo BIM. No solo en cuanto que están todas las vistas, sino que se ha aprovechado para etiquetar, para acotar, para poner ejes, incluso para hacer alguna simbología, ¿no? Todo esto sin salirse del programa BIM que nos da esa capacidad de documentación, ¿no? Y veis que no solo se sacan plantas, secciones, alzados, etcétera, etcétera, sino que en algunos puntos se está aprovechando para sacar visiones tridimensionales del propio modelo, pues que aportan información muy grande, ¿no? Respecto a lo que haría simplemente una documentación 2D. ¿Vale? Veis también temas de instalaciones que están aquí, todas sacadas de su propio modelo, y veis también, por ejemplo, temas de que enlazarían con simulación, como ha documentado todo el tema del soleamiento de su modelo a lo largo del año, ¿no? Bueno, muy interesante desde el punto de vista de documentación, ¿vale? Pues muchas gracias por todo y hasta otra.